Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Reaparece Karen Longarí, ex canciller del gobierno transitorio de Yanine Áñez, quien sale en defensa de la expresidenta transitoria. Habla de la huelga de hambre que está enfrentando Yanine Áñez, de los temas marítimos y también cuestiona a sus colegas de la asamblea porque dejaron sola a Yanine Áñez, además de aquellos ministros que acompañaron la gestión de Yanine Áñez. Escuchemos las polémicas palabras de Karen Longarí y luego continuamos. Es el gusto de estar en contacto con ese prestigioso medio. ¿Dónde se encuentra Karen Longarí en este momento? Estoy en Alemania, Pedro. Estoy hace un par de meses en Alemania. Y bueno, cuando concluyó la gestión académica en Chile, me vine para Alemania. ¿Tiene que ver esta prolongada ausencia, Karen, con el riesgo que podría tener si estuviera en el país? Evidentemente, Pedro. No hay seguridad jurídica en el país. El Poder Judicial y la Fiscalía están totalmente cooptadas por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, por el señor Evo Morales. En consecuencia, ningún ciudadano demócrata está libre de ser perseguido y de ser coaccionado y enjuiciado por cuestiones revanchistas y por propósitos políticos del gobierno de turno. A propósito de enjuiciamientos, hoy debe iniciarse el juicio, el proceso contra la expresidenta Yanine Áñez. ¿Qué opinión le amerita esta situación, Karen Longarí? Bueno, Pedro, yo considero que este proceso judicial es una farsa. Yanine Áñez está presa y está siendo juzgada por algo que nunca ocurrió, por un golpe de Estado que nunca hubo. Yanine Áñez es una presa política. Este proceso es político. No importa el subterfugio que utilice el gobierno y que pretenda usar, el mundo entero sabe que Yanine Áñez es una presa política. Y pienso que el juicio y una eventual condena contra Yanine por órdenes del gobierno va a traer consecuencias muy graves para el país. El objetivo más grande el de mayor alcance y el de mayor proyección para ellos es, con este juicio, sentar un precedente y consolidar el control del poder político a través del Poder Judicial y a través de la Fiscalía, obviamente. Y quieren mandar una señal clara. Nadie puede ni debe disputarle el poder al movimiento, al socialismo. Esa es la señal. Nadie debe oponerse al MAS, porque quien lo haga terminará criminalizado. Y esto no solo es un proceso contra Yanine Áñez, sino contra toda la oposición, sea parlamentaria, partidos políticos, de comités cívicos, lo que parece que la oposición no entiende, no se da cuenta, porque con esta condena a Yanine Áñez, con una posible eventual condena hacia Yanine Áñez, a los militares, a los policías y a los otros políticos que son parte del proceso, no será una condena a ellos, sino será una condena a toda la Bolivia democrática, reflejada en el movimiento del 21F, reflejada en los 21 días. Y pues se abrirá la puerta para criminalizar todo acto democrático de oposición. Se abrirán las puertas que permitirán la persecución judicial indiscriminada para cualquier opositor, sin importar que sean autoridades democráticamente elegidas, como de hecho ya estamos viendo. Yo creo, en síntesis, Pedro, que una eventual condena contra Yanine Áñez
sería el acta de defunción de la democracia y de la institucionalidad boliviana. Karen Longaregui, ¿cuáles son las consecuencias que tendría el país que usted mencionó? Precisamente las consecuencias es de una persecución política sistemática, reiterada, pero además de destruir toda la democracia, la institucionalidad boliviana, ponerle un acta de defunción a la República de Bolivia y a las instituciones, y por otra parte se le entregará al MAS un gobierno, un país del cual hará un país fallido, desprovisto de legalidad y entregado a la delincuencia organizada a nivel internacional. Eso será la Bolivia del futuro. Si dejamos que este injusto e ilegal proceso prospere contra Áñez, y si dejamos que se emita una sentencia condenatoria a Áñez por un hecho que nunca ocurrió. Esa será, como lo dije anteriormente, el acta de defunción de la Bolivia democrática, porque después de eso ya nada más nos queda. Habremos, con nuestro silencio, habremos validado los atropellos de un gobierno totalitario. Y en el escenario internacional, ¿qué se puede hacer? Si vemos, por ejemplo, en Nicaragua también fueron detenidos los opositores, hubo una elección prácticamente en la que Daniel Ortega se participó él como candidato único prácticamente, y no hay una sanción. Entonces, ¿qué puede ocurrir para que en Bolivia no suceda lo que está ocurriendo o lo que vemos en otros países y que se reencamine hacia la institucionalidad? Pedro, yo estuve en el mes de diciembre en un Congreso Mundial de Derecho donde estuvieron presentes muchas personalidades que promueven la defensa de los derechos humanos y están preocupadas del Estado de Derecho en los países. Hablé con algunas de esas personalidades importantes, por supuesto, del mundo político y del mundo académico, y ellos me dijeron: Karen, no podemos hacer nada entre tanto Bolivia no empiece a defenderse por sí sola internamente. Es decir, que la población tiene que demostrar que repudia este tipo de gobierno, el gobierno dictatorial del señor Luis Arce Catacora. Entonces yo creo que la defensa de la democracia no pasa por 1 o 2 tweets al día o a la semana que emitan los líderes de la oposición. Así, con esa actitud, van a ser siempre funcionales a toda la ilegalidad que ocurra en el país. Se necesita en este momento, en apoyo a la expresidenta Áñez y a la decisión que ella ha tomado, que por cierto es una decisión extrema, o ella se defiende en libertad a través de un cambio en la posición del gobierno, o ella muere. Así, no hay más alternativa. Y en esa encrucijada en que estamos, la oposición, los líderes políticos, que sabemos quiénes son, tienen que tomar una decisión ya inmediata de apoyo incondicional, militante y activo en la decisión que ha tomado la señora Yanine Áñez. Finalmente, Karen, se abre el proceso democrático para ella y una defensa legal en el marco de las garantías judiciales y el debido proceso, o la señora Yanine Áñez muere, y muere, ¿no?, con la connivencia de mucha gente. Algo final, Karen, en un próximo tiempo, en marzo, Bolivia va a volver al escenario de la Haya para enfrentar a Chile
esto desde el punto de vista diplomático en la Corte Internacional, a raíz de la demanda interpuesta por nuestro vecino por las aguas del Silala. Chile ha mantenido el mismo equipo, Bolivia está rearmando el suyo. ¿Esto no implica una ventaja sustancial en estos alegatos frente a Chile? Bueno, Pedro, yo debo decir lo siguiente. Durante mi gestión no se hizo ningún cambio de ninguna naturaleza, ni se aportó actuado judicial alguno dentro del proceso en La Haya. Esto debido a que, por cierto, ya habían concluido todos los actuados procesales, la demanda interpuesta por Chile, la contrademanda, la memoria interpuesta por Chile, la contramemoria y la reconvención o contrademanda planteada por Bolivia en la fase escrita. Concluida la fase escrita, prácticamente están dichos todos los argumentos y fundamentos de ambas partes. Ya no hay nada que aportar. Vienen posteriormente los alegatos orales en los que se refuerzan algunos temas que han podido quedar pendientes, pero no se trae al escenario judicial nada nuevo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando yo me hice cargo de la Cancillería ya habían concluido en febrero, si mal no recuerdo, febrero del 2019, la fase escrita. Entonces, y luego la fase oral, por motivos de la pandemia, quedó pendiente hasta nuevo aviso. La Corte suspendió todas sus actividades judiciales y de todos los actuados de todos los juicios que conoce la Corte en la actualidad quedaron pendientes. Ahora bien, cuando yo digo que no hicimos ningún aporte ni ningún cambio, esto también se refiere a los abogados. Quiero decir primero que de acuerdo al Decreto Supremo 3131 de 29 de marzo de 2017, las contrataciones por servicios de asesoramiento internacional en materia del Silala tienen carácter reservado en virtud de lo que establece dicho decreto. Pero además, la contratación de abogados nacionales y extranjeros no es una atribución del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, de ninguna manera. Es una atribución de DIREMAR, de la Dirección Marítima, que es la entidad creada para supervisar y llevar adelante el proceso judicial que se inició el año 2013 por el tema marítimo y que luego continuó trabajando debido a la demanda que nos instauró Chile por el tema de el Silala. Nosotros, más bien, quiero aclarar una situación porque leí ayer una nota en El Deber en el que decía que los abogados renunciaron, los abogados contratados por Bolivia. No, quiero hacer una diferencia. Hubo un equipo de abogados que el gobierno de Evo Morales contrató para la defensa en el tema marítimo. Esos abogados que todos conocíamos sus nombres, la señora Chemelier, el señor Broton, el señor Acabán y otros. Esos abogados concluyeron su contrato, terminó el contrato de esos abogados, si mal no recuerdo, en mayo y septiembre de 2018. Estoy hablando de más de un año y medio antes de que el gobierno de la señora Áñez se haga cargo de estos temas. Ellos concluyeron su mandato y para el caso del Silala, DIREMAR contrató otros abogados. Y bueno, cuando yo me hice cargo de Cancillería, obviamente acaté la norma, dejé que DIREMAR condujera esos temas, es decir,
mantuviera a los abogados que ya trabajaban en el tema del Silala. En consecuencia, yo no contraté ningún abogado, ni nacional ni extranjero. El único cambio que hizo Cancillería en mi gestión fue el designar, de hecho, que es el presidente de Bolivia el que designa a los agentes ante una Corte Internacional de Justicia de La Haya, y ahí se designó al embajador Jaime Aparicio para que se haga cargo de la conducción de la demanda. Y la verdad es que a mí me hubiese gustado que el señor Rodríguez Belcé continúe pues a cargo continúe en ese cargo de agente. Pero quiero decir, y esto es importantísimo precisar, el señor Eduardo Rodríguez Belcé, entonces agente de Bolivia ante La Haya para el juicio del Silala, renunció a su cargo el día 12 de noviembre, el momento en que la posesionaban a la señora Yanine Áñez como presidenta constitucional de transición. Es decir, un día y medio antes de que a mí se me posesionara como canciller. Yo supongo que él presentó esa renuncia para ser de alguna manera consecuente con quien lo nombró, con el señor Evo Morales, ¿no? Pero yo creo que la conducción del proceso judicial del Silala, ¿no?, tenía y tiene que manejarse mostrando esa poca institucionalidad que nos queda. Y eso es protegiendo y colaborando con todo el trabajo que desarrolle la dirección de Diremar, que por cierto está a cargo de una persona muy profesional, con mucho conocimiento sobre el tema, a tal extremo, Pedro, y con esto termino, que una de las presiones más fuertes que yo sufrí desde el interior del gobierno de transición fue la orden de cambiar al director de Diremar, y me opuse categóricamente, inclusive indicando de que si se llegaba a ese extremo yo dejaba la Cancillería, porque considero que ese proceso judicial a nivel internacional no solamente implica la esperanza del pueblo boliviano, la fe del pueblo boliviano en una gestión internacional, sino también pone en el tapete internacional la imagen de Bolivia en todo sentido. Muy bien, muchas gracias Karen Longarek, ex canciller de Bolivia, por este contacto desde Alemania. Amplia e importante la información, los aportes al programa. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Pedro, muy amable, gracias de polvo. Esas fueron las palabras de la ex canciller del gobierno transitorio de Yanine Áñez. Pide que apoyen a Áñez. ¿Dónde están los colegas de la Asamblea?, cuestiona la ex canciller del gobierno transitorio, Karen Longarich, quien manifestó su extrañeza por la falta de apoyo de las personas que estuvieron al lado de Yanine Áñez cuando asumió la presidencia de forma transitoria. Ahora la exmandataria cumple una huelga de hambre en la cárcel de Miraflores, acusada de varios delitos por el Ministerio Público, quienes promovieron y la acompañaron en la sucesión constitucional a la señora Áñez. Tienen la obligación moral y política de apoyarla y acompañarla en esta medida extrema que ha tomado. Quienes serán sus correligionarios políticos, sus colegas de la Asamblea Legislativa, y luego estuvieron en un círculo más cercano. Deben apoyarla y estar a su lado, declaró Karen Longarich. Sostuvo que la medida asumida por Yanine Áñez no solo sirve para reivindicar sus derechos, tantas veces atropellados, sino también ayuda a reivindicar la vigencia de la democracia y un Estado de Derecho prácticamente destruido. Estoy pidiendo que todas esas personas que participan estrechamente en esa etapa
del movimiento pacífico civil que rodearon a la señora Áñez en ese momento. Compañeros de su partido, colegas de la asamblea, estaban con ella. La trajeron a ella desde Beni. ¿Y dónde están? ¿Por qué no están al lado de ella?, cuestiona Karen Longaric, y lamenta que los operadores políticos de la oposición no reclamen de que no hubo golpe de Estado, sino que hubo un vacío de poder que fue llenado a través de una sucesión constitucional absolutamente legítima y legal, pero legal en todo sentido, argumentó. Considera que en este momento es crucial no solo para una expresidenta que puede morir en este intento, sino para todo un país que está en peligro de perder su democracia y el Estado de Derecho por mucho tiempo. Advirtió que si se permite todo lo que está ocurriendo, tenemos un país con las instituciones absolutamente destruidas y obviamente vulnerable al crimen organizado, al narcotráfico, a la anarquía, al totalitarismo, a las dictaduras que pretenden perpetuarse en nuestra región. En torno al juicio ordinario contra Yanine Áñez, indicó que es un proceso que no tiene base legal, es una farsa jurídica porque Yanine Áñez está siendo juzgada por algo que nunca ocurrió. Este proceso es político y no importan subterfugios que estén utilizando porque el mundo entero sabe que es una persecución política que lamentablemente está degradando a niveles jamás vistos al Poder Judicial y el Ministerio Público. La expresidenta transitoria continúa en huelga de hambre y según su hija Carolina Rivera Áñez tiene la fortaleza de continuar con esta extrema medida. Al respecto de las palabras de la ex canciller de Yanine Áñez, Karen Longaric, además quien habló de los temas marítimos, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras de la ex canciller del gobierno transitorio de Yanine Áñez? Karen Longaric salió en defensa de Yanine Áñez. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.